Infodemia. Vivir la pandemia en la era de la desinformación. La pandemia de COVID-19 ocurre en un momento de la historia de la humanidad en el que las tecnologías y las redes sociales permiten generar, distribuir e intercambiar información a gran velocidad. La compañía estadounidense de software e inteligencia empresarial Domo reveló cuántos datos se generaron cada minuto durante 2020 en el mundo digital. Las personas compartieron 41.666.667 mensajes en WhatsApp y 150.000 en Facebook por minuto. Twitter ganó 319 usuarios y en YouTube cada minuto se cargaron 500 horas de video. En Instagram se publicaron 347.222 historias y TikTok se instaló 2.704 veces, mientras que Zoom albergó a 208.333 participantes en reuniones cada 60 segundos. Para abril de 2020, un mes después de que la OMS caracterizó a la COVID-19 como una pandemia, la población mundial de Internet aumentó casi un 3% respecto a enero de 2019. En enero de este año, se contabilizaron 4.660 millones de usuarios activos de Internet en todo el mundo, el 59.5% de la población. De estos, 4.320 millones accedieron a través de dispositivos móviles y 4.200 estaban activos en redes sociales. Pero, ¿cómo interactúan la pandemia, las redes sociales y la necesidad de estar informados? La Organización Panamericana de la Salud informó que se subieron 361 millones de videos en YouTube con las categorías COVID-19 y COVID-19 tan solo durante el mes de abril de 2020. Y desde que comenzó la pandemia hasta ese mes, se publicaron cerca de 19.200 artículos en Google Scholar. En marzo del año pasado, alrededor de 550 millones de tweets incluyeron los términos coronavirus, corona-virus, COVID-19, COVID-19 y pandemia. El Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global, afirma que una sociedad que ansía desesperadamente datos fiables y una industria de publicación científica competitiva ha contribuido a una pandemia paralela, la infodemia. La Fundación del Español Urgente detalla que la palabra infodemia, acuñada por la OMS, se refiere a la sobreabundancia de información, alguna rigurosa y otra falsa, sobre un tema, lo que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan para tomar decisiones. En este contexto, los rumores, la desinformación y la manipulación de la información con fines políticos o delincuenciales se amplifican mediante las redes sociales. Para IS Global, parte de esta desinformación procede de la precipitación en la publicación científica, que en ocasiones pone los intereses partidistas por encima de pruebas contrastadas, y de un exceso general de opiniones respecto a una enfermedad de la que conocemos poco. La industria editorial vivió una gran presión para evaluar y difundir los artículos que la comunidad científica generó a una velocidad sin precedentes sobre una nueva enfermedad. La revista de la Asociación Médica Estadounidense JAMA vio cómo la recepción de artículos se incrementó en casi un 300% entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2020 respecto a 2019. Durante los primeros meses de la pandemia, una media de 367 artículos relacionados con la COVID-19 fueron publicados cada semana. La comunidad científica, motivada por la genuina intención de compartir conocimientos útiles, pero también por la competitividad y los fondos destinados a la investigación de la COVID-19, se inclinó hacia las prepublicaciones, versiones de un artículo científico que precede a la revisión del trabajo por parte de una o más personas capacitadas. De los artículos enviados a JAMA acerca de la COVID-19, el 67% fueron de opinión y solo el 33% fue investigación original. Toda esta prisa ha provocado que estudios defectuosos o incluso fraudulentos logren publicarse en revistas prestigiosas. Un ejemplo emblemático de las consecuencias de este tipo de errores en la ciencia sucedió en 1998 con la publicación de un artículo en la prestigiosa revista The Lancet, en el que se vinculaba a la vacuna triple viral con el autismo. Esto contribuyó al llamado movimiento antivacunas. La revista tardó 12 años en retractarse. Por otro lado, IS Global advierte que los medios de comunicación han sido un factor fundamental para la infodemia, difundiendo hallazgos independientemente de la calidad de los datos.
La propia dinámica de los medios de comunicación y la economía de sus empresas potencian los espacios de debate más baratos que el periodismo de investigación, subraya. Además, el investigador Carlos Chacón y el periodista Rafael Villasanjuan observan que la sociedad es propensa a mezclar la política y la ciencia. Aunado a esto, la popularidad de los textos equívocos es mayor que los que difunden información rigurosa. La organización activista Havas descubrió que el contenido de los 10 principales sitios web que difunden información errónea sobre vacunación y salud tuvo casi 4 veces más visitas estimadas en Facebook que el contenido equivalente de los sitios web de 10 instituciones de salud líderes como la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. En su estudio, expuso que el algoritmo de esta red social amplificó la desinformación sobre salud pese a los esfuerzos de socavarla. Hasta abril de 2020, Havas analizó 104 piezas de contenido de información errónea relacionada con el coronavirus, y halló que estos datos fueron compartidos más de 1.7 millones de veces y alcanzaron 117 millones de vistas estimadas. En tanto, Facebook tardó hasta 22 días en reducir la presencia de esta información y publicar etiquetas de advertencia sobre contenido falso. La organización activista calificó de más atroz informaciones falsas como que las personas negras son resistentes al coronavirus o que el dióxido de cloro destruye al SARS-CoV-2. La información falsa puede tener detrás intereses económicos y políticos, y sin embargo ser compartida por otras y otros con buenas intenciones, poniendo en riesgo la vida de las personas y su salud mental. Por lo que antes de compartir información, la ONU en México recomienda verificar quién, cuándo y bajo qué fuentes compartió los datos, así como cuestionar las razones por las que decidimos compartirlos, informar, confundir o asustar. De tener dudas sobre los puntos anteriores, llama a evitar compartir una nota, artículo o mensaje. Asimismo, insta a recurrir únicamente a fuentes fidedignas como la Organización Mundial de la Salud, instituciones oficiales y órganos de gobierno para cuidarnos y cuidar a los demás. En tu opinión, ¿cómo han afectado la abundancia de información y las redes sociales a las estrategias para mitigar la COVID-19?